CIMI de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. CIMI. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro CIMI de Salud Emocional, CIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muy buenas tardes, son las 6:01. Bienvenidos al CIMI Chat del Centro CIMI de Salud Emocional a través de CIMI Radio por Facebook. Hoy, 10 de octubre del 2024, estamos conmemorando, celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, y ese será el tema central en muchísimos espacios, y bueno, en nuestro espacio, en el CIMI Chat, no es la excepción. El tema central o al que se le da prioridad en este Día Mundial de la Salud Mental es la salud mental en el trabajo. La salud mental en el trabajo, ese es el tema central. Y para ello, bueno, antes de presentar al invitado y toda la narrativa, recuerden que estamos las 24 horas del día durante todo el año al 800-911-3232, ya sea por mensaje o por llamada. Más de 150 psicólogos atentos para prestar el servicio en bien del cuidado de la salud emocional de toda la población. Bien, hoy nos acompaña un colega, compañero y amigo del Centro CIMI de Salud Emocional, el maestro Genaro Díaz. Hola, Bueno, hola, tengo el hola. gusto ya de conocerlo, de haber trabajado con él en varios momentos. La verdad, es un gustazo, Genaro, que estés por acá. Hoy hablaremos de ese tema, Genaro, la verdad, tan trascendental, porque no solamente a partir de la experiencia mundial, por así llamarlo, ¿verdad?, de la pandemia, sino que a partir de ahí, bueno, hay como que las estadísticas se dispararon en temas de salud emocional, el estrés, la ansiedad como referentes en estos temas. Sin embargo, en general, la población presenta más síntomas cada vez a más temprana edad incluso, porque de pronto pensáramos o pensaríamos que los estresados y los ansiosos que necesitamos cuidar de la salud en general somos los adultos, pero bueno, vamos a encaminar el tema en torno a la salud emocional en el trabajo. Iremos viendo algunas situaciones que pueden estar involucradas, Genaro. Pero bueno, hablando, obviamente que nos ayudes con tu presentación, Genaro, quién eres, qué haces, dónde vives, ¿no? Y cómo te podemos contactar. ¿Cómo podemos empezar a enmarcar este tema de la salud mental en el ambiente laboral? Ok. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes, Manuel. Gracias por la invitación. Sí, como ya mencionas, hemos trabajado otras ocasiones, hemos estado juntos. Estoy para todos nuestros amigos que nos ven, estoy igual en el Centro CIMI de Salud Emocional. Estoy en la línea y apoyando a las personas cuando lo requieren. Y ahorita hablando un poquito de lo que dices de salud emocional en el trabajo, tenemos que empezar a enmarcarlo. Sí, el Día Mundial de la Salud y ahora específicamente este año, Día Mundial de la Salud Mental en el trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Tenemos que entender o hay que comprender que como seres humanos nos desenvolvemos en muchos contextos y entonces la salud mental, nuestra salud mental, va a influir en el trabajo, en cómo desempeñamos nuestras labores, pero también va a ser al revés, o sea, nuestro trabajo también va a influir en cómo yo tengo mi salud mental, cómo cuido yo en mi salud mental. Entonces es súper importante abordar este tipo de temas, salud mental en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque el trabajo es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Nos provee autoestima, nos provee bienestar, nos provee recursos económicos, nos ayuda a mejorar habilidades, nos ayuda a convivir con otras personas. O sea, el trabajo es una parte importante de nuestra vida. Y cuando nosotros cuidamos nuestra salud mental y ese trabajo contribuye a nuestra salud mental, entonces podemos alcanzar bienestar o podemos lograr bienestar. De la misma manera, en sentido contrario, cuando el trabajo se vuelve una fuente de estresores que no sé cómo manejar, cuando el trabajo se vuelve una fuente de desgaste emocional, además del desgaste físico, que eso es natural,
pero cuando se vuelve una fuente de desgaste emocional, entonces, pues sí, toda mi salud emocional y por consecuencia otras áreas de mi vida se van a afectar. Entonces, por eso es tan importante hablar o tener en mente que la salud mental influye en el trabajo y el trabajo, a su vez, en la salud mental. Oye, bueno, gracias, qué bien lo has planteado en este arranque de programa, cómo de manera mutua, viceversamente, ¿verdad? Se van de algún modo influyendo las realidades. Por un lado, esta realidad de la salud mental con la que ya contamos o con la que deberíamos contar, cómo va determinando nuestro desempeño, la calidad incluso del trabajo. Hablando de en términos generales, no necesariamente te tienes que dedicar a la atención de personas, sino incluso en cualquier trabajo en el que te desempeñes, en el que estés, pues obviamente la manera en cómo te encuentres en el plano personal, en el plano individual, va a tener una repercusión directa en el trabajo. Pero esto que planteas o la manera en cómo lo planteas me parece sumamente interesante, porque cómo es a la inversa, cómo el trabajo, por eso decía en viceversa, ¿verdad? Viceversa, ajá. Trabajo es exactamente cómo el trabajo influye directamente en nuestra salud mental. Ahorita que hablabas también me venía a la mente una frase que aprendí, bueno, no la aprendí en ese año, pero leí un documento de 1813. Sí, Allá no, en ya te ves más joven, las cremas, te bien ves más conservador. joven. Muy bien, muy bien. Resulta que leía un artículo por allá de aquella época y ahorita que decías del trabajo, el trabajo nos dignifica o debe dignificar a la persona. ¿Y cómo nos dignifica? O sea, yo creo que al final de cuentas sí es cierto, esto es natural, evidentemente, pero cuando vemos el contexto de desgaste, cuando vemos el contexto de estrés y de enfermedades emocionales, mentales y de enfermedades físicas asociadas al trabajo y viceversa, como bien lo comentabas, es importante cuestionar el trabajo entonces, siendo una actividad y una realidad tan necesaria, Genaro, ¿cómo es posible que pueda estresarnos? ¿Cómo es posible que pueda incluso repercutir de manera directa en la calidad de vida, en nuestra salud mental o en nuestra salud física? Ok, perfecto. Es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay que entender algunos conceptos que son claves para esta respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo es que el trabajo va a afectar mi salud emocional? Bueno, hay un término que ha sido muy utilizado, muy, no sé si decirlo manoseado, muy malentendido, no lo sé. Vamos a tratar de aclararlo así muy, muy, muy puntualmente ahorita, de forma breve, para seguir con esta pregunta, y es el término del estrés, ¿no? Ok. Entonces, todo mundo habla de que siempre estoy estresado y todos, si tú preguntas por fuera a la gente, ¿qué es el estrés? La mayoría tiene un concepto muy equivocado de lo que es el estrés, ¿no? Es que es una enfermedad, es que es un enemigo y no. El estrés es una función natural adaptativa que tenemos los seres humanos para hacerle frente a los retos y a los desafíos. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que hay situaciones que requieren nuestra acción, que son hasta cierto punto amenazantes, que hasta cierto punto comprometen nuestro bienestar o nuestra integridad, va a aparecer el estrés, esta reacción que me va a permitir resolver. ¿Qué es lo que hace el estrés a grandes rasgos? Ahorita, al final el tema ahorita no es definir el estrés tal cual, pero que tengamos una comprensión un poquito mejor, es el estrés lo que va a hacer, o esta función de estrés, va a dirigir mis recursos emocionales y físicos de modo que yo pueda resolver o afrontar esa situación. ¿Sale? Que estoy enfrentando. Entonces, lo ideal es que pues yo utilice esos recursos para resolver esa situación y entonces pues regreso a un estado de calma. Una vez que ya resolví la situación, que ya la enfrenté, regreso a un nivel de calma, ¿no? Eso sería la forma apropiada en que deberíamos de funcionar como seres humanos. Y entonces, ¿por qué es tan importante entender el estrés? Porque, bueno, sin estrés yo no puedo trabajar. El estrés me ayuda a resolver problemas, el estrés me ayuda a afrontar los retos que yo tengo día con día en mi trabajo. Me va a ayudar a que los recursos de mi cuerpo, mis recursos mentales, emocionales, se dirijan a resolver ese problema. Entonces, hasta ahí todo va bien. Lo ideal es que yo llego a mi trabajo, enfrento retos, el estrés me ayuda a resolverlos y entonces una vez que termina, pues ya, me voy a mi casa, descanso y permito que mi cuerpo recupere esos recursos físicos
y permito que mi mente recupere esos recursos emocionales y mentales, toda esa energía que ya consumo. Eso sería el punto. Ahora, entrando ya más a la pregunta que decías, ¿cómo nos afecta? Bueno, pues porque normalmente no lo hacemos así, ¿no? Como Ok. hemos malentendido el estrés, como tenemos malentendido todo este sistema o este ciclo, pues entonces no lo hacemos de esa manera. Y yo me salgo del trabajo, pero sigo pensando en el trabajo, sigo haciendo cosas del trabajo, sigo pendiente del trabajo, sigo, etcétera, etcétera. Y eso genera que mi cuerpo siga en esta respuesta de estrés, que poco a poco tenemos que entender el cuerpo como si fuera un motor, ¿no? Mi cuerpo necesita recursos para funcionar, igual que el motor necesita gasolina, combustible, y mientras más tiempo funciona, pues entonces se consumen esos recursos y llega un punto en donde ese motor ya no va a dar, ¿no? No importa que le haga. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, mientras más vamos consumiendo esos recursos, va a llegar el punto en donde ya no vamos a tener recursos y ya no vamos a poder y nos vamos a agotar. Y es ahí donde vienen las consecuencias del estrés. Entonces tenemos que entender que el estrés va a agotar recursos físicos y va a agotar recursos emocionales y va a agotar recursos mentales. ¿Salió? Y entonces ya de aquí empezamos a hablar de problemas más específicos como es el burnout, por ejemplo, que ahorita lo vamos a tocar. Pero sí, así es como el trabajo empieza a afectarnos. ¿Por qué? Pues porque no le damos un equilibrio a nuestra vida. Nos la pasamos gastando esos recursos limitados que tenemos únicamente en un aspecto como es el trabajo y descuidamos otros aspectos, nos agotamos todos esos recursos ahí y descuidamos todo el resto de nuestras áreas en la vida. Entonces, pues es ahí cuando ya empezamos a enfrentar problemas, ya no sabemos qué hacer y ya empezamos a buscar ayuda porque ya tengo problemas físicos, ¿no? Gastritis, colitis, úlceras, ya tengo problemas emocionales, ansiedad, depresión, problemas con mi pareja, problemas con mis hijos, etcétera. Ya no sé qué hacer porque ya me agoté todos mis recursos en esa única área específica de mi vida, que sí, sí es importante, pero necesito equilibrarla con todo lo demás y necesito tomarme ese tiempo de descanso. Genaro, me parece, fíjate, una excelente precisión y aportación, porque de pronto en el común tenemos como una idea preconcebida y además errónea respecto a que el estrés es malo, es un enemigo agregado que llega a atacarme y que no me deja en paz, que no me deja desarrollarme en mi día a día de la mejor manera, ser funcional de manera óptima, ¿no? Y de pronto escucho en lo que me acabas de comentar, en que es necesario, es un aliado que sabiéndolo conocer puede ayudarnos muchísimo a resolver nuestro día a día, incluso volteando un poco al título de nuestro tema del día de hoy, que es trabajar todo el asunto de la salud mental en el día a día. Pues imagínate, tenemos el estrés como recurso, no como enemigo. ¿Cuándo se convierte en enemigo? Y obviamente parafraseo lo que tú nos estás compartiendo, cuando no identifico que debo regularlo de tal Eso. manera de que yo pueda convertir ese combustible, como decías tú, Ujú. combustible a mi favor y que no sea algo que termine incinerándome, sino que ayudándome a Así es. mover. Qué extraordinaria aporte, me parece muy bien porque en efecto creo que la mayoría de las personas en lo ordinario decimos, no, no, espérate, es que estoy bien estresado, es que ya me estresé, incluso ya es una palabra usada en niños desde muy temprana edad, es que estoy estresado, no, y no se diga pues ya las personas adultas, pero es una palabra creo que desde tu aporte no solamente mal comprendida, sino que incluso no la podemos identificar. Yo puedo decir estoy estresado, pero ¿qué está significando a nivel emocional y a nivel físico el sentirme estresado? Puedo identificarlo como puedo identificarlo y cómo puedo identificarlo para dirigirlo. ¿Cómo Ok, podríamos hacer eso en el día a día, Genaro? perfecto. Fíjate, ahorita haciendo nada más una observación muy interesante que decías, tenemos la tendencia a decir, híjole, estoy estresado, y lo que hacemos es estresarnos más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Ahorita, regresando al ejemplo del motor, ¿no? ¿Cómo se activa el estrés? Pues es muy sencillo. El estrés se va a activar por la interpretación que yo hago de la situación. O sea, cuando yo interpreto que esta situación es peligrosa, es amenazante, eh, es, es sí,
es potencialmente un ataque hacia mi bienestar. Es entonces cuando se va a activar el estrés. Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos estoy estresado? Me pongo a pensar cómo no voy a estar estresado, porque el estrés es mi enemigo y el estrés es mi problema. Y entonces, sin darnos cuenta, pues lo estamos activando más y nos estamos estresando más. Entonces, por eso es tan importante comprender cómo funciona para no caer en estos errores, en estos círculos viciosos, ¿no? Que nos van a desgastar más. Ahora, regresando un poquito a la pregunta que decías, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, aquí sí me gustaría entrar un poquito al tema del burnout. O sea, ¿qué es el burnout y cómo nos damos cuenta que lo tenemos? Eh, Burnout es este síndrome de estar quemado y se va a caracterizar, ¿no? Porque nos sentimos agotados emocionalmente, porque perdemos la motivación en el trabajo, porque ya no nos involucramos en los aspectos del trabajo, ¿sale? Porque ya comenzamos a tener pensamientos de autocrítica constantemente, ¿no? A devaluarnos, a minimizarnos, porque además empezamos a adoptar una actitud cínica. Ahorita vamos seguramente a hablar un poquito de esto, pero estos síntomas de burnout no solamente se experimentan con el estrés laboral, sino podemos experimentarlos en la vida cotidiana. ¿Cómo sé yo que ya es demasiado estrés? Pues porque ya me siento demasiado presionado, ¿no? O sea, ya me siento abrumado constantemente, ya me cuesta trabajo relajarme, ya me cuesta trabajo pensar en algo distinto, ya no me es tan fácil disfrutar de las cosas, ya me siento cansado, ya me falta motivación, ya constantemente me estoy criticando, constantemente estoy a la defensiva. Entonces, muy probablemente ahí ya estoy estresado, ya hay una situación que me está hablando de que mi salud emocional no está bien, ¿no? Incluso algunas conductas, como por ejemplo, ya no dormimos bien, ya no comemos bien, ¿no? Ya empezamos a aislarnos o a tener más conflictos con la gente. Entonces, muy probablemente por ahí puede haber una situación de estrés, si no es que incluso algo más, ¿no? Ya algún problema de ansiedad o depresión o alguna otra situación, pero sí, estos síntomas nos van a reflejar que ya necesito hacer algo, o sea que estoy tal vez ya en estos límites donde necesito recapacitar, necesito cambiar, tomar acción, porque si sigo así, el problema va a seguir creciendo. Claro, yo creo que esto es importante mencionarlo. Decías tú, el estrés debe ser nuestro aliado que nos debe ayudar como combustible a Ujú, movernos y no a quemarnos. Y tocabas, inmediatamente enlazabas este concepto que ha venido evolucionando y aplicándose a diferentes ujú, contextos, como es el burnout, ¿no? Este burnout, que lo voy a decir en síntesis, muy así, demasiado ujú, sintético ujú, en cuanto a la definición, como desgaste físico y emocional. ¿Sí? Y si le agregamos ahí, ya en grado grave o severo, según sea el caso. Bien, este burnout, este desgaste, este síndrome del quemado, como también se le conoce, y ajá, justamente sí, sí, sí. se acopla perfecto a este asunto del combustible, etcétera. De pronto, Genaro, pareciera que estamos como en una lucha constante por sobreexigirnos y adaptarnos. Como organismos estamos hechos para eso, somos los Ujú, animales más adaptables, con la mayor capacidad de adaptarse a casi todo. Sin embargo, esa sobreexigencia debe tener un límite. ¿Cuál es el límite? Pues ya estos síntomas de malestar que has mencionado, por decir algunos. Incluso hilando este último comentario con otro comentario que nos hace acá Denise Sebani, que dice: conocidos me decían que el estrés me ayuda para poder hacer mis cosas. Difiero un poco, pero siento que he estado acostumbrada a eso. Aléjate de esas amistades, no, no es cierto. No, o sea, ya lo decías tú, sí nos ayudan, pero sabiendo regularlo. Sí, para eso está, es una respuesta adaptativa, por supuesto. Ahora, esto me lleva a decir, ¿por qué tendemos, Genaro, por qué tendemos a llevar nuestro cuerpo, nuestra resistencia, nuestras capacidades al límite? Ok, yo reconozco que el trabajo por naturaleza puede ser estresante y vamos a ver ujú, los diferentes contextos en el que tú trabajas, en el que trabaja cualquier otra persona. Tiene ya su estrés por naturaleza, ¿no? Que conlleva el mismo trabajo que se realiza. Pero independientemente de ello, ¿por qué, Genaro? ¿Por qué esta tendencia general, lo diría así, muy generalizada, en cuanto a pretender llevar mis capacidades, mi energía, mi potencial
al límite. Es decir, yo puedo más y hoy ya me levanté malísimo, indispuesto, irritable y todo lo demás, pero yo puedo, yo voy. ¿De qué se trata? ¿Qué hay en el fondo en esta conducta o actitud también de pretender llevarnos siempre al límite, siempre al límite? ¿Y cuál es el riesgo? Híjole, siempre, esta es una pregunta muy, muy interesante, ahí podríamos entrar hasta cuestiones filosóficas y demás. Yo creo que tiene que ver un poquito más que no hemos aprendido a, número uno, estar satisfechos, a valorarnos y encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, tenemos, sobre todo en nuestros días, existe una cultura de siempre hacer más, de siempre lograr más. Inclusive, estamos educados para tener éxito cueste lo que cueste, ¿no? Y siempre nos inculcan eso. O sea, tú tienes que tener éxito y tú tienes que hacer y tú tienes que lograr, ¿no? Y entonces incluso nos valoramos, ¿no? Determinamos nuestro propio valor como personas o como individuos por las cosas que logramos. Y entonces tenemos muy metida esa idea de que para ser valiosos tenemos que lograr muchísimas cosas. ¿Y cuáles son los principales logros que tenemos? Pues justamente los laborales, ¿no? O sea, cuántos puestos tengo, cuántas carreras alcanzo, cuántos logros, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos metiendo muchísimo, muchísimo en la cabeza esa idea de que tenemos que lograrlo todo, de que es terrible fracasar, de que está mal fracasar, de que si no tenemos éxito, a pesar de que podríamos cuestionar el concepto de éxito, si no tenemos éxito, entonces no somos nada. Y entonces, con esta idea, tenemos la tendencia a desequilibrar nuestra vida. O sea, en lugar de dedicarle un tiempo al esparcimiento, un tiempo a nosotros mismos, a nuestro descanso, un tiempo, dedicamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía a lograr esas cosas, a tener ese éxito, a sobresalir, y entonces perdemos de vista esto. Además, hay algunas otros factores que van a influir, ¿no? La poca tolerancia a veces a la frustración que tenemos, que no podemos fracasar absolutamente nada, no nos puede salir nada, y entonces nos exigimos de manera irracional lograr ciertas cosas, y entonces esas características van a permitir o van a favorecer que yo empiece o que sea más fácil que caiga en burnout. Ojo, esto no es exactamente el problema, o no es exactamente la causa del problema, ¿no? Hay algunas otras cosas, otros factores que tenemos que considerar, pero sí, hablando personalmente o individualmente, como has dicho, nos metemos tanto en que tenemos que lograr tantas cosas, nos preocupamos tantísimo, que entonces, pues, perdemos de vista que tenemos recursos limitados, perdemos de vista nuestro propio valor, perdemos de vista otras cosas que nos empezamos a exigir de más. Entonces, sí tenemos que detenernos un momento, o sea, sí tenemos que hacer una reflexión para detenernos y recordar que, pues, no pasa nada si el día de hoy no me salen del todo bien las cosas, puedo seguir intentando. No pasa mucho, no será tan terrible si no alcanzo a lograr absolutamente todo el día de hoy, ¿no? Tengo que empezar a cambiar un poquito esas creencias, esas interpretaciones, porque sí, estamos tan metidos en esta cultura de lograr tantas cosas, de alcanzar el éxito a como dé lugar, que se nos olvida que tenemos recursos limitados y que debemos aprender a administrar esos recursos, tanto físicos como emocionales. Claro. Fíjate que ahorita que hablabas y decías, habrá que ponernos filosóficos, la verdad es que sí, porque da para mucho en asuntos de la manera en cómo estamos conceptualizando o estructurando estos asuntos del éxito, de ser exitosos en la vida, en una sociedad que pareciera que te invita a ciertas situaciones, ¿no? Como es, oye, ¿cuántos trabajos tienes? ¿A poco nada más eso? Ujú. En ese trabajo en el que estás, siempre vas a ocupar el mismo puesto o hay manera de que haya escalafón. ¿A poco nada más eso te pagan y nada más eso haces y con eso cubres tus necesidades? Pues sí. A lo mejor sí, a lo mejor no, Ujú, y a lo ujú, mejor ujú. tu contexto te da para eso, ¿no? Pero de pronto pareciera que entramos ya en un maratón interminable en donde a ver quién carga más cosas, a ver quién más Exacto. soporta más cosas, ¿no? Y luego yo particularmente sí me he encontrado con conocidos que los veo en muchísimas actividades y digo, y me dicen, pero estoy bien. Y aquí, digo, están bien, no digo que están mal, pero, o sea, ya iniciados en la polifarmacia, es decir, ya consumen una serie de medicamentos, ojo, que para su contexto, edad, para su grupo etario, para lo que se espera dentro de su contexto, no deberían estar dentro de su Claro. canasta básica. O sea, yo creo que Ujú, los medicamentos en general no debería estar dentro de la canasta básica y ya tenemos jóvenes con polifarmacia,
jóvenes antes de los 40 o en los 40 ya con diabetes, con hipertensión, y que ya en la observación clínica de los médicos dicen es que has estado bajo muchísimo estrés y entonces ve a terapia. Y entonces empezamos con los dilemas, o sea, ay, por favor, ¿yo por qué voy a ir a terapia si yo puedo solo, no? He podido, ahí tengo a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, que jamás fueron a terapia. Bueno, pues es que era otro contexto, hijos de su Ujú. tiempo, igual nosotros, ¿no? Nosotros a lo mejor somos hijos de gente que nunca tuvo esta oportunidad, pero no por eso tenemos que seguir repitiendo eso. Y parece sumamente interesante porque, vuelvo al punto, nos estamos quemando demasiado, nos estamos autoexigiendo, iba a decir explotando, pero no, nos estamos autoexigiendo tanto que estamos respondiendo a medias. Y decías algo que en una conversación pasada, en un simichat pasado del 3 de octubre, decíamos con la colega, este, podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Y no Exacto. pasa nada si dejamos cosas para después. Y incluso hablábamos de cómo empezar a priorizar, ¿no? A ver, todo es importante, pero de todo esto importante hay cosas que debo empezar a priorizar más. Y dentro de esas prioridades debo estar yo, porque esto, este cuerpo, esta mente y todo lo que tenga que ver quién eres tú, es el que hace las cosas, al final de cuentas, es el que atiende llamadas, es el que resuelve las situaciones laborales, el que resuelve las situaciones del día a día en tu casa. Y si no aprendemos a regularnos e identificar qué es lo que está pasando en mi día a día, que está aumentando mi estrés, obviamente que mi salud emocional, y lo decías hace ratito, no solamente el estrés, sino que se pueden sumar situaciones de depresión o situaciones del estado de ánimo en general, que finalmente decimos, es que no me ha pasado nada, es que yo estoy bien, en mis últimos meses, pues, ¿qué he hecho? Nada más que trabajar. Y tú dices, Sí, no justo, justo necesito... ese es el problema, ¿no? Recuerdo ahorita que decías, ¿no? Cada vez edades más jóvenes, hace algunos años, en una plática con una amiga, ella me decía, es que yo no conozco a ningún universitario que no tenga gastritis y colitis, y le decía yo, ¿no? O sea, yo soy universitario, yo no tengo, ¿no? Pero para ella era muy normal esto, ¿no? Y entonces vuelvo a este punto otra vez de eh, la idea con la que estamos creciendo de que debemos siempre, siempre tener más y más y más y hacer más y más y más, más, ¿no? Y de que debemos casi, casi salvar al mundo en nuestro trabajo, aunque nuestro trabajo no sea ese, pero debemos de hacer eso. Entonces, pues con esa idea es con la que ella estaba creciendo y entonces ahí en ese momento pues le estaba generando ese problema ya de colitis y gastritis, ¿no? Desde ese punto ya estaba creciendo ella con esa idea y esa es un poquito con la idea. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que cambiar, como decías, ¿no? Pues no, no pasa nada si dejo algunas cositas, no pasa nada si el día de hoy no termino algunas cosas. O sea, sí tengo que reconocer que hay puntos en donde, pues sí, tengo que llegar a un límite y tengo que decir hasta aquí el día de hoy ya no, no más, ¿no? Y tengo que descansar. Claro, y de pronto yo he escuchado, no sé si te ha tocado escuchar, pero también hay personas que dicen, no, yo nunca me estreso, jamás, yo bien, cumplo lo que me dicen, cumplo el día a día, hago lo que tengo que hacer, resuelvo lo que tengo que resolver, etcétera. Pero a mí, para mí, el parámetro es eso, ¿cuántos chochos, les digo, cuántos chochos te llevas, te metes al día para estar bien, ¿no? Y de pronto, no, no tengo Exactamente. nada, pero ya lo decías tú, los problemas gastrointestinales que están relacionados de manera muy directa a los altos niveles de estrés que no hemos sabido regular de manera adecuada. Bien, Genaro, antes de continuar y al volver vamos a seguir con esta narrativa, vamos a saludar a quienes nos están dejando por acá sus saludos. Muchísimas gracias, gracias a Diana Padilla, Oscar Eduardo Chicles Bomba, saludos. Denise Sabani, Alexis Bruno, Cintia Rodríguez, agradezco por el tema, gracias. Citlali, Joana, saludos, gracias. Joana Smith, Denise, Angie Garnica, excelente tema, saludos. Joana Smith, estoy en ese límite, me siento agotada, ya no puedo con mi nieta, es un estrés tremendo, tiene 2 añitos, no para todo el día. Híjole, al final vamos a ver algunas estrategias ujú, ujú. de cómo contenernos en ciertos contextos. Y Brenda Alonso, y lo peor, estar esperando que los demás hagan lo mismo por uno y no pasa. Bueno, eso también lo vamos a discutir un poquito porque de pronto esperamos que el resto haga y responda lo mismo, pero no siempre. En fin, si está pasando por una situación de estrés de cualquier tipo, sobre todo hoy hablando del Día Mundial de la Salud,
del estrés relacionado con asuntos laborales, por favor llámenos al 800-911-3232. Indudablemente tendremos la orientación adecuada en este y otros temas. Recuerde que estamos las 24 horas durante todo el año y será un gusto poderle atender. Vamos a un corte de 1 minuto y regresamos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de 2 maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy, 10 de octubre del 2024, de la salud mental en el trabajo. Es la prioridad que se le ha dado a nivel mundial a este día y sobre eso hemos estado abordando. Hemos abordado asuntos de estrés, de ansiedad y otras situaciones que se pueden sumar por el exceso de actividades a las que nos hemos sometido como sociedad en la gran mayoría de los casos. También hemos hablado acerca de este síndrome del quemado, ¿no? Del burnout, como este desgaste físico y emocional que cada día cobra más víctimas, vamos a decirlo así, y que lamentablemente, a pesar de que identificamos síntomas, o sí, mayormente síntomas que ya están hablando de que algo debe atenderse, pareciera que estamos dejando a ver cuánto más aguantamos. Y sobre eso hemos estado hablando. Bueno, Genaro, también de pronto, ¿cómo poner límites? O sea, ¿cómo empezar a... Ya identificaste, a lo mejor tú ya identificas, yo ya identifico, otras personas ya identifican que tienen alguna situación que trabajar con relación a esto. Ahora bien, tú decías, ¿cómo empezar a limitar? ¿Cómo empezar a poner límites? ¿Para dónde son los límites? ¿Para quiénes son los límites? Porque me vinieron varios escenarios y entonces, solamente. Pero antes de mencionarlos, ¿qué es eso de los límites y para dónde irían? ¿En qué dirección irían esos límites que tú referías brevemente antes del corte? Ok. Me gustaría hacer un resumen y encaminarlo hacia los límites, ¿no? O sea, Claro. venimos hablando de lo que es el estrés, venimos hablando del burnout, el burnout es este desgaste físico y emocional que experimentamos, que surge, el término surge del contexto laboral, pero bueno, prácticamente ya se ha extendido y lo hemos utilizado para hablar en general del estrés, ¿no? Aunque es específicamente el burnout en la parte laboral, que es este desgaste emocional que se va a manifestar por esa falta de interés, que se va a manifestar por este desánimo, que se va a manifestar porque ya no me involucro yo en mi trabajo de la misma manera, porque ya no tengo las mismas expectativas, porque ya me critico constantemente, porque ya tengo una actitud cínica hacia mi trabajo, ya despreocupada, ¿no? Entonces, ese burnout y cómo surge o cómo llegamos o factores que influyen, factores personales como pues estas autoexigencias que yo me hago a mí mismo, que a veces son irracionales, estas esperanzas fuera de proporción, donde yo espero lograr muchas otras cosas, pero también hay otra parte del burnout que es muy común, mm, pues no sé si decirlo natural, bueno, sí, natural, que es también la actividad laboral, ¿no? Y es aquí donde vienen o tenemos que empezar a poner límites también. Para que surja el burnout, normalmente o muchas personas o a veces los empleadores lo que hacen es, pues sí, las personas tienen burnout, pues porque ellos son, ¿no? O sea, porque el trabajador es, y sí, es cierto, esas expectativas poco racionales de nosotros, al exigirnos y al creer que podemos hacer tantas cosas, pues sí, van a favorecerlo el burnout. Pero esas expectativas poco realistas se alimentan también de exigencias poco realistas, ¿no? Donde se espera que en nuestro trabajo hagamos muchísimas cosas, el empleador espera que hagamos muchísimas cosas y entonces, pues le juntamos A y B, pues entonces
tenemos como resultado esa parte. Entonces, cuando decías, ¿tenemos que poner límites? Sí, tenemos que aprender a poner límites. ¿Qué es un límite? Pues es simple y sencillamente es ese acto donde digo hasta aquí. A partir de aquí ya no más, ya no hago más, ya no voy a intentar más, ya no hago más, ya no voy a dedicar más esfuerzo, ¿no? Eso es un límite. Y entonces, ¿a qué tenemos que poner límites? Número uno, tenemos que poner límites nosotros, o sea, ser conscientes de que tenemos recursos limitados, de que está bien que llegue un punto en donde yo no puedo más, en donde hay un punto donde ya mis recursos ya no me permiten continuar y que incluso, esta es una parte muy importante, aprender que aun cuando yo pueda dar más, también está bien decir que no, ¿sale? O sea, aun cuando yo todavía tenga cierta energía y demás, se vale que yo diga que no, ¿no? O sea, hasta aquí, ya. Entonces, tengo que poner el límite yo a mis expectativas sobre mi rendimiento y sobre más, porque a veces nos vamos muy, muy, muy lejos, pero también tengo que aprender a poner un límite en cuanto a mis actividades laborales, porque como lo decías, a veces siempre, siempre aceptamos y aceptamos y aceptamos con la esperanza de más remuneración, con la esperanza de un mejor sueldo, con la esperanza de ganar favores, con la esperanza de muchas otras cosas. Y en ocasiones puede ser que sí recibamos esas recompensas, por decirlo de alguna manera, pero también hay otras ocasiones en donde no las recibimos. Y también hay ocasiones en donde las recibimos, pero de todos modos no compensan todo el desgaste que ya tuve y que ya invertí. Entonces, sí tenemos que aprender a poner esos límites, ¿no? A las expectativas que yo me genero, pero también a mis actividades laborales. O sea, aprender que sí hay momentos, o sea, a lo mejor habrá momentos en donde, híjole, sí necesito hacer un esfuerzo más en mi trabajo, pero también habrá momentos en donde, híjole, no, en esta ocasión no lo voy a hacer, ¿no? Habrá momentos en donde sí, sí puedo ayudar un poco más, pero también debo ser consciente que llegarán momentos en donde diga, no, en esta ocasión no, ¿no? Y entonces, pues que sí, también soy libre de decidir si deseo no apoyar en esta ocasión con tiempo extra, si deseo no apoyar en algunas otras labores en esta ocasión por mi trabajo, si deseo decir que no, si deseo no contestar fuera del trabajo, mensajes, llamadas, etcétera, también es válido esa parte. O sea, sí tenemos que aprender a poner esos límites. La verdad es que es un poco complejo por la cultura laboral que tenemos, ¿no? Tanto empleados como empleadores, pero sí tenemos que empezar a fomentar esa cultura porque de otra forma vamos a estar viviendo en estrés constante y vamos a tener un burnout eh, eh, serio todos, ¿no? Claro. A ver, Genaro, híjole, el otro día igual le decía a la invitada, a Patti, a nuestra colega Patti, le decía que de pronto yo cuando los escucho hablar a los invitados, mi mente viaja mucho, ¿verdad? Y tiene malos pensamientos. Ahorita escuchaba esto y decía, híjole, es que entre la sobreexigencia, entre el empleador y yo empleado, pues están mis necesidades básicas, que tengo que resolverlas, por supuesto, pero en el proceso de resolver mis necesidades no tengo por qué comprometer mi salud, ¿verdad? Y de Exactamente. pronto pareciera que se nos olvida ese límite. El primer límite que se ha de conocer en eso. ¿Por qué? Primero porque sí, a lo mejor tú puedes, y lo decías de una manera muy, muy bien, me parece, concuerdo totalmente en que a lo mejor tú puedes dar mucho más de lo que estás dando. Y no quiere decir que por no hacerlo estés cayendo en el cinismo que mencionabas hace ratito. ¿Y qué es eso del cinismo, Genaro? O sea, digo, porque a lo mejor algunos de nosotros lo entendemos mal, pero ¿cómo identificar que ya estoy cayendo en el cinismo en mi trabajo y cómo aprender a decir no sin rayar en el cinismo? Al que te refieres, Ujú, porque hay otro ujú, ujú. cinismo en otro ámbito, pero al cinismo que te refieres, porque lo has mencionado en 3 ocasiones y ok, es Ok, interesantísimo. en esta parte del cinismo hablamos de una actitud desinteresada y despectiva hacia el trabajo, ¿no? Ok, O sea, ya no tengo interés para nada, ya, o sea, me vale lo que digan, me vale todo lo demás, ok, ¿no? ok. Es esa actitud ya de desinterés, incluso hasta cierto punto agresivo-pasiva, ¿no? Que a veces adoptamos, de, no, ya no me importa.
esa parte de sí mismo es la que está mal. Es muy distinto, pero simple y sencillamente reconocer que sí, esta parte es importante, pero también es importante mi necesidad y ahorita le voy a dar esa prioridad a mi necesidad. No minimizo, no veo de forma despectiva el trabajo y todo lo que hay que hacer, pero reconozco y le doy también ese valor o importancia a mi necesidad. Entonces, ¿cómo voy a distinguir cuando estoy cayendo en ese cinismo, no? Precisamente de esa forma, con esa actitud despectiva, con esa actitud agresiva, con esa actitud de minimizar, sí, como de humillar o de, no sé, eh, eh, como de ver menos el trabajo, de no darle importancia. Cuando entiendo que sí es importante, ¿no? Mi trabajo, pero también mi necesidad, entonces voy a cuidar mi necesidad ahorita, probablemente un poco más adelante sí pueda trabajar en esta parte de mi trabajo, sí pueda cubrir un poquito, pero primero me voy a cuidar yo, ¿no? Entonces, son dos actitudes muy distintas, aun cuando podrían parecerse iguales, esa actitud despectiva, esa actitud de rechazo, esa actitud de desdén, es la palabra que estaba buscando, de desdén hacia el trabajo, Okay. es lo que cambia muchísimo. Claro, a ver, y lo proyectamos mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con personas. Yo siempre le digo en algún momento que incluso compartía contigo algunos temas en una población concreta, que decíamos, no olvidemos que somos personas trabajando con personas. Así Y es. esto aplica desde el empleador hasta el último, vamos a decirlo así, en esta estructura organizacional. No olvidar que trabajamos así, somos personas trabajando con personas. Y lo decía, y me venía esto a la mente, porque sí, se nota cuando tú trabajas con personas y cuando ya estás en esta línea del desgaste físico y emocional que hemos venido mencionando, tu calidad de atención se va a notar. Obviamente lo voy a exagerar y yo sé que no en todos los casos, pero en ocasiones esta frase me suena mucho que por mí tragas, ¿no? En un sector Sí, claro, exactamente. lo dicen, que le dicen a la comunidad médica en X instituto, ¿no? Por mí tragas. Y bueno, ahí me parece, ok, a lo mejor en ocasiones el desgaste interno, la sobreexigencia, los protocolos de actuación, etcétera, también son desgastantes, no necesariamente tiene que ser un trabajo de otra naturaleza. Ahora bien, Genaro, iré a los saludos, pero al regresar de los saludos, ¿cómo podemos empezar a cuidarnos? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cómo puedo empezar a cuidar mi conducta emocional, mi salud emocional, si tengo exceso de actividades? ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente, porque a lo mejor tú, para no poner otros ejemplos, tú después de tu jornada laboral tienes que atender a tu familia, a tus hijos, o a lo mejor tienes alguna otra actividad extra, etcétera. Y a lo mejor tienes que trasladarte a 2 horas de donde estás, de tu domicilio para ir a tu trabajo, etcétera. Pero aún cuando estás desde casa, a lo mejor tienes ya estas obligaciones de la familia. Y a lo mejor hay otros que no la tienen, pero tienen otras responsabilidades. El punto aquí Claro. es el exceso de actividades. ¿Cómo empezar a cuidar mi salud cuando estoy identificando que por las actividades que tengo ya estoy viendo mi salud mermada? Por un lado. Y bueno, ahí nos quedamos y vamos a escuchar las recomendaciones y por supuesto los saludos. Muchísimas gracias a Guadalupe Rodríguez, que dice excelente tema. Yo creo que desgraciadamente es el pan de cada día y no sabemos cómo sobrellevarlo. Claro, ya lo marcábamos en esta dinámica social en la que hemos empezado como este maratón interminable, a ver quién hace más, a ver quién logra más, a ver quién gana más, etcétera. Como una competencia irracional, porque a lo mejor Sí, en cuanto a exacto. cubrir las necesidades, pues todo lo tenemos. Fátima Cuadmatzi, una parte muy importante que provoca enfermedades por el trabajo es querer ser lo que vemos en las pantallas, querer estar a la moda, querer tener lo último en tecnología. También ahí hay que ponerse un límite y ser consciente de que para lo que te Sí. alcanza. ¿De qué? Y para lo que te alcanza. Bien, Verónica Jiménez, muchísimas gracias, saludos. Friedrich Hartz y Aide Montes, gracias por el tema, saludos. Bien, ¿cómo cuidarnos, Naro? Ok. Voy a hacer la observación de dos aspectos distintos, ¿no? Lo que es burnout y estrés muy rápido, ¿no? O sea, puntualmente hablando de burnout, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues tiene que haber un cambio en ambos sentidos, ¿no? Número uno, en el empleado con estas expectativas, ¿sale?
y por hacer su parte para cuidarse, pero número dos, también tiene que haber, cuando hay burnout, también tiene que haber un cambio en el empleador, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado esa parte siempre, al grado que incluso en México, bueno, ya hay normas, ¿no? La norma 35 que busca regular esa parte, evitar que los trabajadores caigan en burnout. ¿Para qué? Pues para mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero sí, siempre que hay burnout, debe de haber ese cambio en ambos sentidos, o sea, desde el empleado con la forma en la que está manejando su estrés, pero también el empleador tiene que identificar qué factores están generando este burnout, ¿no? Las exigencias, la alta demanda, incluso el liderazgo en algunas ocasiones, que ya eso da para mucho hablar, ¿no? La relación, el ambiente de trabajo entre los colaboradores, eso influye en el burnout, ¿no? Entonces, cuando hablamos de burnout, es decir, de estrés natural o de estrés del trabajo, perdón, tenemos que centrarnos en esos dos aspectos. Sí, hay que hacer algo con el empleado que tiene burnout, ayudarle a manejar su estrés, pero también hay que hacer una parte del otro lado del empleador para ayudarle a recordar que está trabajando con seres humanos, que hay un factor humano, que hay recursos limitados y que debe de ajustar o de regular un poquito estas situaciones, ¿no? O sea, sí, sí debe de haber un cambio. No estamos diciendo que todo esté mal, pero sí debe de haber algunos ajustes. Y luego la otra parte, la persona que vive estresada, que decías, tiene muchas actividades, hay muchas cosas que podemos hacer, entre algunas de las que funcionan muchísimo, ¿sale? Número uno, tenemos que aprender a dedicarle tiempo a las cosas. Es decir, mi trabajo tiene un horario, tengo un horario laboral y voy a resolver mi trabajo en ese horario laboral. Una vez que ya no estoy en ese horario laboral, es mi derecho. Incluso yo diría hasta responsabilidad, si lo quieres ver así, dedicarme ya a otra cosa, dejar de lado, porque lo que decíamos, nos estresamos por estar estresados. Híjole, es que ¿cómo le voy a hacer para ya no estar estresado? Y empezamos a pensar y no nos damos cuenta que eso nos va a provocar más estrés. Entonces tengo que aprender a dedicar solo un tiempo a las preocupaciones y solo un tiempo a los problemas. A veces suponemos que mientras más pienso en un problema va a ser más fácil resolverlo y no. Mientras más pienso en un problema, más estrés me provoco, más angustia, más preocupación, y de todos modos no lo resuelvo, solamente me estresé. Entonces tengo que aprender a dedicarle solamente un tiempo a los problemas, unos cuantos minutos, no pasa de ahí. Si no lo resolví, no importa, lo dejo para otro momento. Tengo que aprender a tomarme un tiempo, que decíamos, debe de haber un equilibrio entre el estrés y el entretenimiento. Debo de aprender a tomar un tiempo para ese entretenimiento. Ese entretenimiento es un tiempo que me va a relajar, que me va a ayudar a estar más tranquilo, que me va a ayudar a descansar, ¿no? ¿Cuál entretenimiento? El que tú quieras, pero que de verdad te dediques a ese entretenimiento, ¿no? Porque si me dices, sí, claro, me pongo a ver la televisión, pero mientras estoy viendo la televisión, estoy pensando, sigo pensando en el trabajo, eso no me sirvió de nada. O sea, si voy a ver la televisión, tengo que aprender a estar enfocado en el momento presente. Si voy a estar viendo la televisión, pues voy a ver la televisión. O sea, de verdad la voy a ver. Si voy a leer de verdad. Si quiero dedicarme a deportes, voy a dedicarme a deportes. Si quiero un pasatiempo, me voy a dedicar a ese pasatiempo, pero sí me voy a dar ese tiempo de entretenimiento. Por ejemplo, ahorita veían en los comentarios, ¿no? Que hablan de la nieta, que es un torbellino, y seguramente con 2 años que mencionaba el comentario, Y lo seguramente que lo falta. es, ¿no? Y lo que falta. Pero aún esa niña, pues hay momentos donde está más tranquilita, aún esa niña hay momentos en donde puede ser que duerma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en ese tiempo donde ella está más tranquila y donde duerme? ¿Me voy a dedicar a todas las operaciones de la casa o pues no importa si ahorita no se recoge la mesa, no importa si no se lavan los trastes y me siento a descansar yo un poco, porque se vale eso también, ¿no? No pasa nada si me doy ese tiempo. A veces pensamos que liberarnos del estrés implica que yo me pase todo un día sin hacer absolutamente nada, y no. Cosas sencillas que podemos hacer es tomar descansos de algunos minutos donde de verdad nos despejemos. Por eso es que el mindfulness sirve muchísimo, o es una herramienta. No es mágico, ¿no? Porque a veces me ha tocado personas que dicen, sí, sí he escuchado el mindfulness y dicen que te quita el estrés. No es mágico, te va a ayudar a regularlo, te va a ayudar a disminuirlo, pero no es mágico, no va a resolver todo el problema, pero sí te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te ayuda a enfocarte en el momento presente, en lo que estás haciendo, en aprender
que no lleguen este tipo de pensamientos intrusivos que te van a estresar más, sino que aprendas a disfrutar ese momento, aunque sean unos minutos. ¿Para qué? Pues para que tu nivel de actividad baje, para que tu nivel de excitación pues disminuya, puedas relajarte, puedas estar más tranquilo y entonces de esa manera recuperarte de estrés. Entonces, cosas muy particulares, muy específicas, dedica solo un tiempo a los problemas, toma tiempo de recreación de verdad, tiempo recreativo de verdad, toma tiempo de descanso, lo decías al principio, bueno, fuera de programa, De le decías, cámaras. tomar este tiempo de nadear, ¿no? O sea, de hacer nada, es válido, y tomarnos entre actividades tiempo de descansos, o sea, de verdad un tiempo donde me zafe tantito de lo que estoy haciendo, de la computadora, de los libros, etcétera, y solamente me dedique a respirar y estar ahí unos minutos a contemplar la existencia, dirían, a contemplar la inmortalidad del cangrejo, nada más. No pasa nada, eso ayuda a que mis niveles de estrés bajen y eso eh, favorece que no caiga en este tipo de problemas. Entonces, combatir el estrés no implica no hacer nada todo el día y aventarme unas 20 o 30 vacaciones. Por supuesto que son necesarias las vacaciones, pero aún dentro de mi día a día, dentro de mis actividades, puedo encontrar esos minutos para descansar, para tranquilizarme, para relajarme y después continuar. Es válido, es necesario y es saludable hacerlo. Claro, muchísimas gracias, Genaro. Quedo con esta propuesta. Yo creo que el empezar a trabajar con el estrés es dedicarle tiempo a cada cosa, tiempo de calidad, incluso cuando hablamos de tiempo para los problemas. Es decir, si yo todo el día tengo una vida tan ajetreada, a ver, a lo mejor estar sobrepensando tanto mientras hago cosas, lo único que está haciendo es generar más estrés. A ver, ¿qué Ujú. tal si te permites 10 minutitos de tu día a pensar en un problema a la vez, si lo queremos ver así? Y también, y bueno, y obviamente dedicarle tiempo al deporte, a la recreación, a cualquier cosa que te distraiga y ocupe tu atención en otras cosas para que no sean siempre los mismos estímulos. Finalmente, comento, de pronto también hay una batalla campal, Genaro, sobre el no hacer nada. ¿Tú qué haces en tu día libre? Nada. ¿Por qué no? Pues, tienes que Sí, hacer sí, algo, sí, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No eres de este planeta o qué? No, porque de exacto. pronto no sabemos descansar, debemos aprender a descansar. Sabemos trabajar, indudablemente. Digo, México tiene fama de Sí, tener a los sí, mejores exacto. trabajadores del Exacto, mundo la mayor cantidad de horas, exacto. y también la mayor cantidad de horas, por eso somos los mejores del mundo, pero no sabemos descansar. Y en el día de descanso hago cosas y ojo con eso. Entonces, qué bueno que podamos aplicar algunas técnicas que nos puedan indudablemente ayudar. Para cerrar el programa, en ese sentido, Genaro, una técnica sencilla, ordinaria, me refiero a que esté a nuestro alcance, ordinaria, para poder reducir y contener los niveles de estrés de nuestro día a día y con ello favorecer a nuestra salud mental. Sí, Y ya claro, con eso claro. nos despedimos. De hecho la enseño mucho a las personas porque es muy sencillo. Mindfulness se centra en el momento presente, en el aquí y en el ahora, en prestarle atención a las situaciones que están pasando en el momento presente, ¿no? Y una que está con nosotros todo el tiempo, pues es nuestra respiración. Todo el tiempo estamos respirando y nunca nos damos cuenta. Entonces, igual si quieres hacerlo, Manuel, si los amigos en casa quieren hacerlo, intentarlo, es simplemente así, sentado como estoy, cierro mis ojos y entonces respiro de manera normal y natural. Y voy a respirar un momento y lo único que voy a hacer es dejar que mi cuerpo controle mi respiración. Voy a sentir cómo mis pulmones, cuando inhalo, se llenan de aire y cuando exhalo, se vacían. Cualquier pensamiento que llegue en el momento, voy a dejar que siga su camino. Al distraerme, vuelvo y observo mi respiración. Y es lo único que me voy a enfocar por los próximos segundos. Sentir mi respiración.
sin alterarla, sin modificarla, solamente observar. Hay que observar la respiración unos segundos más. Y para finalizar podemos hacer una respiración profunda. Tan sencillo como 1 minuto, ¿no? Ahorita. Y este ejercicio se puede prolongar los minutos que queramos, ¿no? El chiste es hacerlo, es tomarnos ese tiempo para hacerlo, para intentarlo y sentir cómo mientras observamos la respiración, nuestro cuerpo se va relajando. Y eso es una parte muy importante que tenemos que hacer para combatir esta parte del estrés. Muchísimas gracias, Genaro. Fíjate que, ya para cerrar, la verdad es que ayuda mucho. Yo todo el día ando acelerado y ahorita acelerado por el programa y luego, como sabes, somos compañeros en el trabajo y bueno, ahorita ya estoy prácticamente en turno, entonces digo, ahorita termino el programa me voy y ya estoy pensando en todo eso, ¿no? Todos los pendientitos que se tienen que poner uno al día, como bien lo sabes, pero este momento que fue ni 1 minuto, oye, me ayudó bastante, muchísimas, te lo agradezco. Ojalá que más de los que nos están viendo y los que vayan a ver el programa lo hagan, por favor, permítanselo hacer. Genaro, no queda otra cosa más que agradecerte, en verdad, el aporte, todo lo que nos has brindado en este espacio, en este programa, en este Simichat. Ojalá que podamos coincidir en otro momento, Genaro. Perfecto, cuando gustes, aquí estamos. ¿Vale? Gracias, Genaro. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, por vernos. Simichat del Centro Simi de Salud Emocional. Como siempre saben, todos los martes y todos los jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos programa con diferentes temas, diferentes invitados y será siempre un gusto poder estar aportando para ustedes elementos que les ayuden en el cuidado de su salud mental en el día a día. Nos vemos en el próximo programa. Recuerden que estamos las 24 horas al 800-911-3232, ya sea por llamada o ya sea por WhatsApp. Genaro, nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias a Pedro en los controles. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Simichat. Nos vemos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer.